Esto cambia totalmente la manera en la que nosotros entendemos nuestras creencias y cómo vivirlas. Estimada gente de YouTube, gracias por estar conmigo en una ocasión más. Hoy vamos a estar hablando de Doctrina y Convenios 133 al 134. Vamos a hablar de algunas reflexiones que he tenido sobre estas lecciones o secciones acerca de los asuntos civiles, gubernamentales y religiosos, y vamos a aprender algunas lecciones más. Así que bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Como ya pudieron notar, hay alguna renovación, algo diferente. No es mi corte de cabello, no es mi camisa, es claro, en el fondo las cortinas que están ahí atrás. Fíjense que hace un par de, no es cierto, ya meses, yo creo que fue, ya tiene un buen rato, una hermana aquí en la Ciudad de México llamada Isabel Estrada me escribió, me dijo: Braulio, me gusta mucho lo que haces, etcétera, etcétera. Fíjate que yo hago cortinas, te quiero regalar unas. Y dije, bueno, pues está bien, adelante, pues se agradece y se recibe, ¿no? Muy, muy gratamente. Entonces me mandó estas cortinas, me dijo, mira, aquí tengo estos modelos, etcétera, ya vi más o menos cómo son las de tu cuarto, etcétera. Por cierto, yo le dije que las mías se ven muy sucias o viejas o qué, porque pues bueno, ya tienen un ratito, eso tengo que admitir. Pero bueno, entonces me dijo, no te preocupes, solo yo hago cortinas, quiero regalarte unas. Dije, bueno, adelante, claro, si es el regalo, claro que sí. Y pues también justo porque ella trabaja en esto y se dedica a eso, dije, pues mira, puedo aprovechar la ocasión para dar a conocer a las personas que vean el canal, pues que tú haces esto y que trabajas aquí en México. Entonces, para la gente que esté interesado y hace este tipo de trabajos como cortinas y telas, y la pueden contactar al 55 74 98 17 52. Entonces, pues muchísimas gracias, Isabel, por el gustoso regalo que claro que aporta a este canal, porque pues no sé, se ve bonito, ¿no? Desde aquí lo veo yo aquí en la pantalla. La verdad se quedaron muy padres, Ahora, no sé si habrá que cambiar el color de la pared para que se vea mucho mejor, no lo sé, pero bueno, en fin, muchísimas gracias. Bien, a ver, hoy vamos a estar hablando de Doctrina y Convenios 133, 134. De la sección 133, la mayoría de las cosas tienen que ver con algunas profecías o cosas en las que yo personalmente no me sentí particularmente interesado en indagar un poquillo más y, sabes, ninguna impresión espiritual de, oye, aquí hay algo interesante que quiero, sabes, profundizar por esta parte del estudio. Salvo por una cosa que quiero comentar al final. Así que vamos a pasar a la sección 134, que me parece que tiene cosas muy interesantes que sí me pusieron a reflexionar bastante, porque a ver, ya estamos cerrando Doctrina y Convenios, ya estamos acabando, ya estamos en la recta final, ya estamos diciéndole adiós. De hecho, ay, casi se cae el agua. De hecho, el manual de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento ya está disponible en línea, ya está ahí. No sé si en físico también ya lo están entregando en algunos barrios, pero ya está disponible, ya estamos cerrando, ya estamos despidiéndonos de Doctrina y Convenios, y en esta ocasión yo lo ocupé para reflexionar varios asuntos que varias veces tocamos en el curso del año con respecto a las cuestiones gubernamentales, civiles y religiosas. Así que quiero compartir más en esta ocasión de esas reflexiones que tuve, regresando un poquito a lo que hemos aprendido en la historia en este año, y como haciendo un sumario casi total. Pero bueno, entonces vamos a aprender un poquito de ellos. Si nosotros vamos a la sección 134, una de las primeras cosas que vamos a encontrar, quiero hablar un poquito del versículo 2. En el versículo 2 se dice: creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho a tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Entonces aquí estamos hablando... perdón, se me olvidó decir. Importante mencionar, a ver, esta no se menciona en el encabezado de Doctrina y Convenios como una revelación. Esta no es una revelación, es una declaración de creencia, ¿sale? Es como cuando yo digo, mira, yo creo esto, no necesariamente significa que vino de una revelación o que Dios lo dictó, es lo que creemos, y esto fue lo que la iglesia aceptó como declaración de creencia. Hicimos, sí, creemos eso, vale. Entonces, solo para hacer el hincapié, esto es una declaración de creencia, que de hecho es interesante. Ahí sería bueno investigar si salió al mismo tiempo que Doctrina y Convenios 101, que era la declaración sobre el matrimonio, en cuanto a que decía que no, la poligamia, no, y solo uno y uno, un esposo y una esposa, porque fíjense que hay cosas por ahí que me llamaron la atención el otro día que investigué, que hasta donde entiendo, no me acuerdo si es Brian Hales el que dice que en el tiempo en el que se aprueba se sostiene esa parte de Doctrina y Convenios en 1835,
1935, que es justo el año que estamos leyendo que esta declaración de creencia se sostuvo, José Smith estaba en un viaje y parece ser que Oliver Cowdery, incluso Phelps, me parece, que son como los que quieren que esto pase, o sea, que esta se sostenga como ley de la iglesia, ¿no? La parte del matrimonio unilateral, o más bien de solo dos personas. Entonces es muy interesante plantearnos algunas cosas al respecto sobre esa declaración y lo que implica, porque no es una revelación que José Smith recibió, ¿vale? Es una declaración de creencia que nosotros en algún punto como iglesia sostuvimos como oficial. ¿Tiene sentido? Ok, entonces vamos a ver, entonces, lo primero que nos decía el versículo 2, retomando, es 1, no puede haber ningún gobierno en paz a menos que se conserven inviolables 3 derechos: a la libertad del ejercicio de la conciencia, 2, el derecho a tener y administrar propiedades, y 3, la protección de la vida. Entonces, 1, libertad de conciencia, 2, libertad de propiedad, y 3, protección a tu vida. Entonces dice, si un gobierno no garantiza estas 3 cosas, no puede haber un gobierno en paz, ¿no? Ahora, esto, si lo juntamos justamente con Doctrina y Convenios, esa misma sección, pero el versículo 10, es muy interesante porque habla de las mismas cuestiones, pero ahora en un aspecto religioso. Dice, creemos que todas las sociedades religiosas tienen el derecho de disciplinar a sus miembros por conducta desordenada de acuerdo con los estatutos y reglamentos de dicha sociedad, siempre que tales procedimientos tengan que ver con su confraternidad y buenos antecedentes. Pero, y fíjate, entonces, una iglesia o cualquier organización religiosa tiene el derecho a disciplinar a sus miembros, ¿no? Ahí esta es la primera parte. Pero fíjate lo que dice la siguiente parte. No creemos que las sociedades religiosas, que ninguna sociedad religiosa tenga la autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad o la vida, ni para quitarles bienes de este mundo, ni poner en peligro la vida o el cuerpo, ni poner sobre ellos castigos físicos. Entonces fíjate qué interesante. No creemos que la religión tenga derecho sobre la propiedad de las personas, a juzgar, perdón, voy a repetir esa frase, no tiene autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad, que es justo lo que estábamos viendo en cuestiones civiles, ¿no? En el versículo 2 dice, en ningún gobierno debería dejar olvidado este derecho a la propiedad de las personas y lo que es suyo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque justamente en cuanto estaba leyendo esto me puse en contexto de la historia, ¿sabes? Estamos en 1835. Lo que acaba de pasar, bueno, unos años antes, 1833, fue la expulsión de los santos de Jackson, Missouri. Entonces estamos en el 35. En Kirtland se ha vuelto el lugar más como central de recogimiento, ¿sabes? Y entonces se hace esa declaración en base también, como dice Ben Sígueme, en que algunas personas tenían esta asunción o este entendimiento de que nosotros como santos no nos importaban mucho las leyes civiles, ¿no? Y entonces nosotros hacemos esta declaración. Y cuando lo ponemos tal vez en contexto y pensamos lo que pasó años después, ¿no? Tú te acuerdas que nos mudamos a nuestro propio estado en Caldwell y después fue lo de la guerra, etc. Pero en Caldwell me parece muy interesante que justamente tú te acuerdas una de las razones por las que Oliver Cowdery fue excomulgado. ¿Te acuerdas por qué Oliver Cowdery se fue a la iglesia? Él deja en su carta, ¿no? Si estoy en una religión que no me deja hacer lo que quiero con mi propiedad, entonces no quiero estar, ¿no? Era más, parafraseando lo que él escribió. Entonces me llama muchísimo la atención que tenemos en 1835 una declaración sostenida por la iglesia diciendo: no creemos que ninguna religión tenga la autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad, ni para quitarle sus bienes en este mundo, dice esta sección en el versículo 10. Y me parece muy interesante porque una de las cosas que trae a juicio Oliver Cowdery, aparte del asunto con Fanny Alger que ya hemos discutido, esta primera esposa plural de José Smith, o los que muchos creen fue la primera esposa plural de José Smith, pero también era esta parte de Oliver Cowdery diciendo: yo vendí mis propiedades en Sion, creo que puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Y ellos le decían: no, pero es que no estás demostrando fe en cuanto a que vamos a regresar a Jackson, Missouri, y entonces, etcétera. Y entonces me parece muy interesante porque Oliver Cowdery estaba en: no puedes decir que es mi derecho, es mi propiedad, yo hago lo que quiero con ella y ninguna persona del gobierno o de una religión tiene derecho a decirme qué hacer con ello. Y justamente era el conflicto que tenían. Muy interesantemente, esta sección parece apuntar esa misma postura que Oliver Cowdery tenía. No creemos que ninguna sociedad religiosa tenga derecho a juzgar a los hombres en cuanto a su derecho sobre la propiedad, ni para quitarle los bienes de este mundo. Entonces, qué interesante, no tiene ninguna religión el derecho a juzgar a los hombres en cuanto a su derecho de la propiedad, ¿no? Entonces,
me parece muy interesante porque dije, oye, pues no podría ser aquí justamente... dos cosas tal vez podrían ser la suposición aquí. La primera es que así como algunos historiadores hacen el punto de que Oliver Cowdery fue el que estuvo a la cabeza de poner esa sección 101 en Doctrina y Convenios en la versión de 1835 que decía, no la poligamia, nosotros solo creemos en que un hombre y una mujer y ya está, no más mujeres, no más hombres, solo dos personas en un matrimonio. Y entonces, así como hay historiadores que han dicho, oye, pues esto lo hizo Oliver Cowdery y se sostuvo sin José Smith presente. Igual y esto podría reflejar, o este versículo 10 podría reflejar igual las ideas de Oliver Cowdery diciendo, una religión no me puede decir qué hacer con mi propiedad. Esa podría ser una vertiente del pensamiento. Otra vertiente del pensamiento, que es donde yo más me ocupé esta semana, fue pensar, si nosotros como iglesia sostuvimos que una religión no tenía derecho a juzgar a nadie en cuanto a su derecho a la propiedad, ¿por qué parte del juicio de Oliver Cowdery y la razón por la que Oliver Cowdery se va de la iglesia tenía que ver con que estábamos amonestándolo o reprendiéndolo por haber vendido sus propiedades? ¿Hasta dónde llega el punto? Porque, ¿sabes? Nuevamente tenemos este conflicto de dos creencias estando chocando entre ellas. Por un lado, creemos que Sion va a ser redimida, creemos que vamos a ir a Jackson algún día, creemos que, y sabes, hasta cierto punto todos ya sabiendo la historia vimos, bueno, pues Oliver Cowdery no hizo tan mal porque hasta la fecha no hemos regresado a Jackson, Missouri, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa es Oliver Cowdery dice, no, yo voy a vender mis terrenos ahí y voy a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Con ese dinero. Pero ¿hasta dónde llega el punto? La creencia de que Jackson iba a ser Sion, iba a ser redimida, íbamos a regresar. Y hasta dónde la creencia de que pues, uno puede hacer lo que quiera con sus propiedades porque son suyas. Y la religión no tiene derecho para juzgar a los hombres en cuanto al derecho de tu propiedad. Entonces es muy interesante porque en qué momento juzgábamos a Oliver Cowdery por algo que habíamos sostenido que no podíamos juzgar. Tiene sentido y es muy interesante. Una vez más hablamos de en qué momento te conviertes en aquello que dijiste que no debía suceder o aquello que decías que en lo que estabas en contra de, ¿sabes? Estoy en contra de esto, pero acabaste convirtiéndote en eso. Entonces me hizo pensar mucho en un discurso que hace años escuché y me pareció bastante interesante. Es de Lawrence E. Coleridge, que por cierto alguien por ahí me puso, sí fue presidente de misión en Chile, sí es cierto. Creo que la semana pasada fue cuando hablamos un poquito de algo que él enseñaba y a mí se me olvidó mencionar eso, pero Lawrence E. Coleridge, que fue miembro de los 70, durante el tiempo que todavía era miembro de los 70, fue a BYU a dar un discurso. Ahí no me acuerdo qué año, fue hace unos 4 años, tal vez 4 o 5 años, fue a BYU a dar un discurso. Este discurso se llama Permanecer para siempre. Y en este discurso que él da algunas pautas que me gustaría, justamente me hicieron reflexionar mucho estas escrituras y lo de Oliver Cowdery y esta situación de que, oye, si decíamos que no podíamos juzgar en este respecto, ¿por qué Oliver Cowdery justamente se va de la iglesia? Porque estamos amonestándolo por haber hecho pues lo que él quiso con sus propiedades. Entonces aquí el Elder Coleridge nos dice lo siguiente: el profeta José Smith dijo, el conocimiento es necesario para la vida y la piedad. El conocimiento es revelación. Oíd, hermanos todos, esta gran clave o llave. El conocimiento es poder de Dios para salvación. Me encanta esa frase. Voy a hacer pausa antes de seguir con lo que dice el Elder Coleridge, porque lo que aquí nos está enseñando es la importancia del conocimiento. La semana pasada justamente veíamos, ¿no? El hombre no puede salvarse en la ignorancia. Fíjate qué interesante. José Smith también enseñaba que el conocimiento es el poder de Dios para salvación. El Elder Coleridge dice, la gente dice, debes ser fiel a tus creencias. Si bien esto es cierto, no puedes ser mejor de lo que sabes o conoces. Es cierto, no puedes llegar a ser un buen pianista si no sabes qué es un buen pianista. No puedes ser un buen ser humano si no sabes qué es ser un buen ser humano. No puedes ser caritativo sin realmente saber qué es la caridad. Es muy complicado que eso suceda. Entonces dice, no puedes ser mejor de lo que sabes o conoces. Continúa el Elder Coleridge, la mayoría de nosotros actuamos basándonos en nuestras creencias, especialmente en lo que creemos que está en nuestro propio interés. El problema es que a veces nos equivocamos. Alguien puede creer en Dios y que la pornografía está mal, y sin embargo, hacer clic en un sitio creyendo erróneamente que será más feliz si lo hace, o que no puede evitar hacer clic. Voy a retomar esa idea, Alguien puede creer en Dios y creer que la pornografía está mal, sin embargo, hacer clic en un sitio creyendo que lo hará más feliz, o creyendo que no puede evitar darle clic a ese sitio, o que no está lastimando a nadie más, o que no es tan malo lo que está haciendo, ¿no? Simplemente está equivocado.
Alguien puede creer en Dios. Alguien puede creer que está mal mentir y sin embargo de vez en cuando creyendo erróneamente que estará mejor si no se conoce la verdad, simplemente está equivocado. Y aquí me estoy dando cuenta que no traigo la cita completa. Deja ver si aquí sigue la cita. Aquí está, mira. Alguien puede creer que incluso saber que Jesús es el Cristo y aún así negarlo, no una, sino 3 veces debido a la creencia errónea de que sería mejor apaciguar a la multitud. Pedro no era malvado, ni siquiera estoy seguro de que fuera débil, simplemente estaba equivocado. Cuando actúas mal, puedes pensar que eres malo, cuando en realidad simplemente te equivocas con frecuencia. Espero que tenga sentido lo que está diciendo. Él está diciendo que muchas veces nuestras creencias son erróneas. Ya dijo, alguien puede creer que mentir está mal y sin embargo de vez en cuando creyendo erróneamente que es mejor si nadie conoce la verdad, entonces miente. Pero simplemente se está equivocando en lo que cree, creyendo que la mentira va a ser mejor que la verdad. Simplemente se está equivocando. Y aquí dice, no, también una persona podría creer en Cristo y sin embargo negarla, porque creyendo que negándola es mejor apaciguar a la multitud que está diciéndole, hey, tú eres Pedro, no el que estaba con él, no, yo no lo conozco. Entonces dice, está mal. Dice, no creo, y esto me gusta muchísimo. Fíjate en esta nueva percepción que él nos da de Pedro. Dice, oye, es que está algo lejos eso. Pedro no era malvado, ni siquiera estoy seguro de que fuera débil, simplemente estaba equivocado. Fíjate qué interesante. Si aplicamos esto a los mismos conceptos que nos dijo acerca de la mentira, acerca de la pornografía, por ejemplo, fíjate esto, me encanta. Yo no creo que Pedro sea malvado, ni siquiera débil, solo creo que está equivocado en lo que cree que es mejor. Qué interesantísima esa postura. Podríamos no solo ser malos, o sea, más bien voy a cambiar eso. Podríamos no ser malos, simplemente creer algo erróneo. Qué interesante idea. Creo que mentir es mejor en esta situación. No necesariamente eres malo, solo crees algo que creo que es errado. Nos dice el elder Corbridge aquí. Cuando actúas mal, puedes pensar que tú eres malvado. Sin embargo, cuando actúas mal, puedes pensar que eres malvado, cuando en realidad usualmente simplemente te equivocas de creencia, ¿no? Simplemente estás equivocado. El desafío no es tanto cerrar la brecha entre nuestras acciones y nuestras creencias. Más bien el desafío es cerrar la brecha entre nuestras creencias y la verdad. Ese es el desafío. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo eliminamos el engaño? Voy a replantear esas ideas del último párrafo porque me parecen geniales. El problema, muchos decimos, es que a veces es difícil vivir nuestras creencias. Él dice, no, vivir nuestras creencias no es difícil. Tú siempre vives lo que crees. Cuando Pedro negó al Salvador no fue porque negara sus creencias, fue porque él creía que mentir al respecto era lo mejor en ese momento. Eso era lo que él creía. Cuando alguien miente creyendo que es mejor mentir que decir la verdad, no necesariamente está negando que cree en la verdad. Lo que está realmente indicándonos la persona es que cree que mentir en este momento es lo más apropiado. ¿Tiene sentido? Entonces él dice, vivir tus creencias no es difícil porque siempre estás viviendo en base a lo que crees. Crees que esta es la mejor manera de actuar en este momento, crees que etcétera, etcétera. Él dice, lo que sí es difícil es alinear esas creencias en las que tú basas tus acciones, es alinear esas creencias con la verdad. Eso es lo difícil. Y lo podemos poner tal vez en otros ejemplos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, la palabra sabiduría, tal vez no vives la palabra sabiduría. No necesariamente significa que tú no estás viviendo lo que crees. Significa más bien que tú crees que la palabra de sabiduría realmente no es algo que tengas que vivir. ¿Tiene sentido? Si nosotros lo ponemos en otro plano, tal vez la misión y un hombre joven, por ejemplo, ¿no? El hecho de que un hombre joven diga, no, pues la verdad no voy a ir a la misión, no significa que no esté viviendo sus creencias. Significa que lo que él cree y lo que piensa y lo que percibe muy al fondo en su ser es que en este momento pues la misión no es algo que tenga que hacer. Eso es lo que realmente cree en su interior. ¿Tiene sentido? Entonces el elder Corbridge cambia totalmente el juego. Esto cambia totalmente la manera en la que nosotros entendemos nuestras creencias y cómo vivirlas. El problema no es vivir lo que crees, es darte cuenta qué es lo que realmente crees. ¿Qué crees del día de reposo? Porque no significa que no estés viviendo tus creencias y no lo vives. Significa que cómo lo estás viviendo es como crees que deberías vivirlo. ¿Tiene sentido? El problema es, ¿lo que creo es realmente la verdad?
¿Tiene sentido? Espero que este esté teniendo sentido. Entonces el elder Corbridge nos dice, a menudo no nos damos cuenta que nuestras creencias están un poquito lejos de la verdad. Tal vez creeríamos que tal cosa no es importante o que tal cosa está bien hacer, etc. Vas a vivir de acuerdo a lo que tú muy dentro, por más que no seas consciente, pero realmente crees. ¿Tiene sentido? Espero que esté teniendo sentido. Entonces me hace mucho reflexionar justo en esta parte de Doctrina y Convenios donde la revelación, la revelación, yo dije que no era revelación, la declaración de creencia sostenida por la iglesia dice, no creemos que ninguna sociedad religiosa puede juzgar a la gente en cuanto a cómo administra sus propiedades, ¿no? Y de repente justo eso estamos haciendo, juzgando a Oliver Cowdery por cómo decidió vender sus propiedades. Ahora la pregunta justo es eso. ¿Decimos que esto no es nuestra creencia? No, lo que creo es que la gente estaba actuando de acuerdo a lo que ellos creían. Y ellos creían que si había una revelación diciendo, hey, Sion, conserven sus propiedades ahí, entonces una persona que no lo hacía debía ser juzgado por ello. Sus creencias no estaban del todo alineadas con esto. Al menos no en ese momento. ¿Tiene sentido? Y muchas veces vamos a encontrarnos en ese momento donde sí, dijimos algo, sostuvimos algo, decimos sí, yo creo en el profeta, etcétera. Las escrituras sí creo que sean importantes. Sin embargo, aunque creas que las escrituras son importantes, tal vez también creas que no es tan importante que tengas que leerlas o que las leas, ¿sabes? Puedes creer que algo es importante sin necesidad de creer que es importante que tú le tomes atención. Eso es muy interesante porque esa creencia puede existir en nuestros corazones. Y es lo que el elder Corbridge dice. No, lo difícil no es actuar de acuerdo a tus creencias. Lo difícil es darte cuenta si tus creencias muy dentro de ti están alineadas con la verdad o no lo están. Si tú tal vez no estudias las escrituras o no oras o yo qué sé, vamos a poner las escrituras como ejemplo. Si tú no profundizas o lees las escrituras, dejémoslo así, si tú no tomas tiempo de estudiar la palabra de Dios, no significa que no estés viviendo tus creencias, significa que tú crees que no es tan importante. Y ahí tú defines, tus creencias están alineadas con la verdad. Eso es lo que el elder Corbridge nos dice y que es fascinante de este discurso y que me hizo reflexionar mucho cuando estaba leyendo esto. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo nuestras creencias, pero esas creencias muy en fondo de nosotros tal vez no son la verdad? Y entonces es muy importante constantemente decirnos qué creo al respecto. ¿Sabes? Podrías ir viendo todos los mandamientos, todas las doctrinas que conocemos, ir, ¿qué creo de esto? Las escrituras, ¿qué creo de esto? ¿Que deberían ser leídas? ¿Que no deberían ser leídas? ¿Cada cuánto deberían ser leídas? ¿Cómo deberían ser leídas? ¿Por qué deberían ser leídas? ¿Qué creo yo? ¿Realmente qué creo yo en el fondo? Tu manera de actuar no refleja hipocresía, simplemente refleja que tú en el fondo crees tal vez algo diferente a lo que creías que creías. ¿Tiene sentido? Entonces, es muy interesante. Ve analizando cada una de tus creencias y ve realmente qué es lo que crees muy en el fondo. Eso es bellísimo, eso es bellísimo. Ahora, esto es lo que me hizo reflexionar Doctrina y Convenios 134, versículo 2. En cuanto al derecho de la propiedad. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito en el versículo 4, nosotros vemos algunas, qué interesante. Ok, vamos a ver. Versículo 4. No creemos que las leyes humanas, dice la mitad del versículo 4, no creemos que las leyes humanas tengan el derecho a intervenir prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. Esto es muy interesante porque fíjate que yo creo que aquí es una postura muy cierta, ¿no? Deberíamos tener un aspecto de, ¿sabes qué? Pues la gente puede adorar lo que quiera, cuando quiera, como quiera, de acuerdo con los dictados de su propio corazón y conciencia, como dice nuestro artículo de fe. Sin embargo, creo que sí hay un momento donde debemos de saber que hay un límite. Mira, cuando tú llevas las cosas al extremo, en ejemplos, te das cuenta si realmente el ejemplo, el principio es absoluto o es también relativo a cierto límite. Por ejemplo, el principio de la libertad religiosa. ¿Nosotros podemos tener libertad religiosa? Sí, definitivamente todos deberíamos tener. Ahora yo te pregunto, bueno, vamos a llevarlo a un ejemplo extremo a ver si se mantiene la misma postura. ¿Qué pasa si hay personas que creen que parte de su devoción a un Dios es de repente robar algo a alguien como parte de un ritual de iniciación en cierto grupo religioso o de sistema de creencias? ¿Qué tal si ese sistema de creencias te lleva a pensar que ciertas personas, por la religión que tengas, ciertas personas son menores o inferiores a ti? O tal vez te estás justificado a atacar a cierto grupo de personas por lo que tu religión te enseña.
ahí es donde decimos, tal vez ya no deberíamos tener tanta libertad en ese respecto de adorar, porque tal vez pueda ser parte de tu adoración. Mira, nosotros adoramos yendo a la iglesia, nosotros adoramos haciendo oración, nosotros adoramos leyendo las escrituras, nosotros adoramos yendo al templo. Realmente no estamos haciéndole daño a nadie, pero ¿qué hay de aquellas facetas de otras religiones cuya devoción implica ciertos actos que podrían poner en riesgo la vida o la salud de otras personas? Ahí es donde tú y yo vamos a decir, espérate, no, creo que eso está mal. Ahí está. Entonces te das cuenta, cuando llevas el ejemplo a un extremo, te das cuenta que el principio sí tiene un límite. Entonces, ¿dónde pintamos ese límite? Es lo que deberíamos estar pensando entre nosotros y dialogando e instituyendo leyes al respecto. ¿En dónde se termina la libertad religiosa? Al menos tal vez lo más comúnmente aceptado es donde empiezas a pisotear el derecho, la libertad, el bienestar, la propiedad de alguien más. Ahí acaba tu derecho religioso. Si tú empiezas a poner en riesgo la vida, la integridad o la propiedad de alguien más, creo que ahí empiezas ya no está parte de la libertad religiosa. ¿Tiene sentido? Entonces, sí, definitivamente creo que, o al menos si estamos contemplando estos ejemplos, definitivamente debe haber leyes que regulen la adoración religiosa. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hay leyes que dicen no robar, ¿no? Pero que... Y digo, aquí estamos llevando tal vez el extremo, pero ¿qué pasa si tal vez una faceta religiosa de algunas personas incluyen el tomar las cosas de otra persona? ¿Qué tal si tal vez ciertas facetas religiosas incluyen matar o sacrificar animales? ¿Sabes? Y entonces ahí vamos a ver como, no sé, ahí empezamos a cuestionarnos dónde están los límites. Y creo que eso es importante de tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de religión, gobierno y cuestiones civiles, todo debe de tener sus propios límites. El gobierno no debería meterse a decirte qué creer y qué no creer. Sin embargo, también la pregunta aplica. Si el gobierno no puede meterse a legislar sobre tu religión, ¿qué tanto la religión o tu religión o nuestra religión puede meterse en legislar las cuestiones gubernamentales? ¿Sabes? Es un poquillo complicado. Y eso es justo de lo que vamos a aprender más hoy, ¿vale? El versículo 5 justamente sigue aclarando y ahondeando un poquito más en estas cuestiones. Todo gobierno, dice el versículo 5, todo gobierno tiene el derecho de establecer leyes que a su propio juicio estime que son las que mejor garanticen los intereses públicos, al mismo tiempo, sin embargo, conservando sagrada la libertad de conciencia. Fíjate estos dos principios que enseña aquí o que estamos declarando aquí como creencia. Lo primero es que todo gobierno tiene derecho a poner leyes conforme juzgue el gobierno conveniente que mejor garantice los intereses públicos. Entonces, ¿qué es lo que mejor garantiza los intereses públicos? Bueno, todo gobierno tiene derecho a establecer leyes en base a los intereses públicos. Eso es muy interesante. Eso es lo que nosotros creemos. Todo gobierno tiene derecho a hacerlo. Claro, tal vez no estemos tan de acuerdo en algunas leyes, pero todo gobierno, creemos, tiene derecho a establecer lo que a los intereses públicos convenga. Eso es bastante delicado, pero es lo que dice aquí la sección, ¿vale? Y sin embargo, dice, hay una pauta, que si creemos esto, sin embargo, siempre debe de conservar sagradas la libertad de conciencia. Aquí viene esta parte muy interesante. Por ejemplo, hace unos días que yo estaba leyendo por ahí algunas cosas en cuanto al aborto, por ejemplo, me di cuenta de algo muy interesante en un artículo de la iglesia. Es un artículo de la iglesia, bueno, de la página de la iglesia aquí en México, es iglesiadejesucristo.org, ¿no? Entonces, en esa página, en la sala de prensa, en el tema de aborto, hay una parte muy interesante que me llamó la atención. Fíjate esto, la iglesia no se ha mostrado a favor ni en contra de las propuestas legislativas ni de las manifestaciones públicas en cuanto al aborto. Es muy interesante este punto. Creo que ya lo había tocado, no me acuerdo, porque creo que cuando me di cuenta o lo descubrí hace unas semanas, creo que lo llegué a mencionar en el canal, no me acuerdo, pero me hace mucho recordar esto, porque aquí dice que creemos, en Doctrina y Convenios 134, dice que creemos que todo gobierno tiene derecho a establecer sus leyes conforme mejor le parezca que cumplen con el interés público o satisfacen el interés público. Entonces, ¿qué pone aquí la iglesia? La iglesia no dice, está mal esas propuestas legislaturas del aborto, esas cosas que están proponiendo el aborto está mal. Al menos en la sala de prensa de la iglesia en México dice, la iglesia no se ha mostrado ni a favor ni en contra de propuestas legislativas sobre el aborto. Qué interesante, ni a favor ni en contra de propuestas legislativas, ni a favor ni en contra. Otra cosa que es interesante es que dice la iglesia
Porque claro, aquí dice dos cosas, dice la escritura, ¿verdad? Uno, no debe, o sea, el gobierno tiene el derecho de hacer y establecer leyes como mejor le convenga al interés público. Dos, no debe violar la sagrada libertad de conciencia. Entonces, fíjate, este parrafito sobre el aborto ya dijo, no tenemos una postura en cuanto a cuestiones legislativas del aborto, en cuanto a propuestas legislativas del aborto. Entonces, creemos que los gobiernos tienen derecho a fijar las leyes que más convengan o más o satisfagan, sí, que son las mejores para garantizar los intereses públicos. Entonces, si hay propuestas sobre el aborto, etcétera, la Iglesia dice no se ha declarado ni a favor ni en contra. Pero no solo eso, tenemos el segundo punto, que es la sagrada libertad de conciencia y la expresión de esa conciencia, considero yo. Porque dice, tampoco la Iglesia se ha mostrado ni a favor ni en contra de las manifestaciones públicas en cuanto al aborto. No dice si a favor o en contra, solo dice manifestaciones públicas. La Iglesia no ha dicho ni que está a favor ni que está en contra de propuestas legislativas, porque todo gobierno tiene derecho a hacer las leyes conforme mejor cumplan los intereses públicos. Y dos, la libertad de conciencia de cada quien. Entonces la Iglesia no está ni a favor ni en contra, o no se ha mostrado ni a favor ni en contra de las manifestaciones públicas en cuanto al aborto. Es un tema muy interesante y polémico para algunos, porque yo sé que algunos podrían decir, pero ¿cómo puede ser eso? Por supuesto que el aborto está mal, etcétera. Claro, la Iglesia no está diciendo que el aborto está bien. Lo que está diciendo es que no va a estar ni a favor ni en contra de las propuestas legislativas y no se va a mostrar ni a favor ni en contra de las manifestaciones públicas. Es todo lo que está diciendo. Se reserva, por supuesto, el derecho de tener una postura en cuanto al debate, pero no a juzgar ni a condenar el hecho de que haya propuestas a favor o en contra, o de que haya manifestaciones a favor o en contra. Son diferentes capas, y esto es muy interesante a medida que te pones a descifrar cómo funciona este mapa de movimientos sociales. Tú puedes tener tu postura, pero también puedes estar totalmente a favor de que las otras personas manifiesten su postura, y eso es lo que la Iglesia está diciendo. Claro que tenemos una postura en cuanto al aborto, pero eso no quiere decir que yo diga que esté mal que esa persona manifieste lo que piensa sobre el aborto. Ni siquiera creo que está mal que los legisladores hagan propuestas legislativas sobre el aborto. Están en su derecho. No estoy ni a favor ni en contra de que la gente haga eso, solo estoy neutro. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Por supuesto que este artículo también menciona las cosas que la Iglesia desaconseja a los miembros de la Iglesia, solo para dejar el tema claro. Uno, que se practiquen un aborto en el caso de las mujeres. Digo, yo no puedo hacerlo, no puedo violar esa ley porque no me puedo embarazar. Sí, no puedo. Esa duda. No. Bueno, no importa. No, yo no puedo, pero bueno, las mujeres, ¿no? Que se practiquen un aborto, lo desaconseja. Practicarse un aborto. Dos, financiar un aborto. O planificarlo, o hacer los planes y prepararlo. O tres, efectuar ese aborto siendo el médico, ¿no? Entonces son esas tres cosas que la Iglesia dice no aconsejamos a los miembros. Ni que se lleve a cabo el aborto, ni que paguen o hagan los arreglos para ello, ni que lo lleven a cabo, ¿no? Entonces son esas tres cosas que la Iglesia desaconseja en cuanto al aborto. Ya sabemos las excepciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero recalcar esto. La sección de Doctrina y Convenio se alinea con lo que hoy, por lo menos, la sala de prensa en México dice en cuanto al aborto. ¿Creemos que todos los gobiernos pueden hacer leyes conforme mejor parezca satisfacer los intereses públicos? Sí, creemos que todo gobierno tiene derecho a hacer eso. Ahora, que nos parezca la decisión o no, ya es otra cosa, pero creemos que tienen derecho a hacer eso. Dos, y por eso no estamos ni a favor ni en contra de propuestas legislativas. Uno, sin embargo, conservando sagrada la libertad de conciencia. Ese es el punto dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tampoco estamos ni a favor ni en contra de las manifestaciones en cuanto al aborto. Claro que aquí surge la pregunta, porque una amiga me preguntaba, oye, pero eso está mal, si alguien va ¿cómo se llama? A una manifestación para manifestarse a favor de la legalización del aborto, eso está mal, ¿no? Yo le dije, bueno, podría estar mal, podría estar bien. Lo que yo sé y te puedo decir, y que sí sé, y aquí dice, es que la Iglesia no tiene una postura ni a favor ni en contra de las manifestaciones sobre el aborto, en cuanto al aborto. Entonces eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Sí, podría estar mal, podría estar bien, podría estar como sea. Es como cuando vimos la palabra de sabiduría, podría haber cosas que pues sí, podría estar bien, podría estar mal. Sin embargo, lo que tenemos escrito y es muy claro, la Iglesia no se ha mostrado ni a favor ni en contra de las manifestaciones públicas en cuanto al aborto. Ok, ahora, ¿a qué nos lleva esto? Porque justamente estamos aprendiendo de los límites, porque justamente hay límites. A ver,
Cuando encontramos ciertos límites a cosas que nosotros personalmente consideramos correctas, puede ser un poquito complicado, porque justamente es donde empezamos a chocar con el derecho de otra persona, con la postura, creencia y derecho a veces de otra persona. Y decimos, ok, ¿dónde está el límite y dónde debemos estar abarcando las cosas? Y aquí estoy hablando del derecho a la expresión de la postura, ¿vale? Eso es cuando digo de expresión de otra persona y los derechos de esa persona, estamos hablando de los derechos de expresión de otra persona. Entonces, no creo que debamos suprimir los derechos de expresarse los derechos que una persona tiene de expresarse a favor o en contra de una u otra cosa. Y por eso siento que la iglesia se mantiene así neutra en ese sentido, ¿sabes? Pero bueno, si nosotros avanzamos al versículo 9, encontramos más pistas o más cosas que nos ayudan a entender este mapa de las cuestiones civiles, gubernamentales y religiosas. El versículo 9 dice: no creemos que sea justo confundir influencias religiosas con el gobierno civil, mediante el cual se ampara a una sociedad religiosa, mientras que a otra les son prescritos sus privilegios espirituales y se niegan los derechos individuales de sus miembros como ciudadanos. En español, no creemos que las influencias religiosas deberían existir en el gobierno de manera que el gobierno favorezca a una religión sobre la otra. Ese es en español lo que dice el versículo. Y tiene sentido, no debería haber favoritismos hacia una religión o hacia otra de parte del gobierno. Y por eso a veces es tan delicado el tema de religión y gobierno, ¿sabes? Porque las mismas personas que están en el gobierno también son personas que tienen pues sus propias religiones, sus propias creencias en cuanto a si Dios existe, si Dios no existe, cuál es una religión verdadera, cuál no, etcétera, ¿sabes? Entonces es bastante complejo y complicado. Pero a medida, creo que justo ¿cómo se llama? La inclusión de diferentes perspectivas es lo que hace tan nutrido un grupo de personas para tomar decisiones a favor de todos. Pero bueno, aquí yo quiero hablar un poquito de algo que José Smith enseñó que me encanta. Justo vamos a hablar un poquillo acerca de la muerte de José Smith y me encanta esta declaración de José Smith porque está muy alineada con esto que estamos aprendiendo. No creemos que debería haber privilegios gubernamentales poniendo una religión sobre otra. Y José Smith enseñó lo siguiente. Está en el libro de El Rojito de Enseñanzas del Profeta José Smith. Quien los vea en PDF, no sé en físico, pero en PDF o el que les pongo ahí en la descripción, está en la página 172 a la 173. José Smith enseñó: los miembros de la iglesia pueden testificar si estoy dispuesto a poner mi vida por mis hermanos. Los miembros de la iglesia pueden testificar si estoy dispuesto a poner mi vida por mis hermanos. Así empieza José Smith hablando. Si se ha demostrado que estoy dispuesto a morir por un mormón, declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere. Fíjate qué interesante y es muy bello porque nosotros muchos tenemos esta perspectiva. José Smith murió por la iglesia, murió por el evangelio, murió por sus creencias, murió por nuestras creencias. Sin embargo, fíjate qué lección tan poderosa José Smith nos da. Es tranquilo. Esto no tiene que ver con que sea nuestra iglesia solamente. Estoy igualmente dispuesto a morir en la defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de denominación que fuera. Perdón. ¿Tiene sentido? Entonces me llama muchísimo la atención porque decimos José Smith estuvo dispuesto a morir, etc. Bueno, fíjate, también estaba dispuesto a morir por la religión de alguien más, por el derecho a esas personas que creían en otras cosas diferentes a nosotros. Qué ejemplo tan increíble de apreciación por otras religiones. Ahora, ¿por qué José Smith tenía esta postura? Él lo aclara, dice: ¿por qué? Porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuere popular y careciera de la fuerza para defenderse. ¡Qué interesante! ¿Por qué estoy dispuesto a morir por un presbiteriano? Porque los mismos principios que van a aplastar a un presbiteriano me van a aplastar a mí o a mi gente. Somos uno en este aspecto. Si alguien está pisoteando una religión, esos mismos principios en los cuales esa persona se está basando para pisotear esa religión son los mismos principios que podría ocupar para pisotear la nuestra. Y en ese aspecto somos hermanos defendiendo nuestros derechos mutuamente. Así como yo me encanta que defiendan los derechos de que yo quiero creer en el libro de Mormón y que se respete el derecho y que yo me quiero reunir en la iglesia y que yo quiero tener un templo y quiero que se respete mi derecho a eso, también debemos voltear al lado y decir, oye, hay personas que también tienen cosas que quieren de acuerdo a sus determinaciones religiosas. Y cuando volteamos hacia los lados, aprendemos la lección que José Smith nos enseñaba. Debemos estar dispuestos a dar lo mismo por los derechos religiosos de otros. Porque si no, ¿qué va a pasar cuando tal vez no seamos tan populares, sabes?
¿O qué pasaba cuando no éramos tan populares? Sí, ya lo aprendimos en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Entendiendo que el mismo principio que destruiría mi derecho puede destruir el de otro. Y si hay alguien que está sufriendo porque se destruyen sus derechos, probablemente ese mismo principio tarde o temprano va a destruir los míos. Mi derecho a ser y adorar conforme a los dictados de mi propia conciencia. Eso es muy interesante, por ejemplo, a la hora de que entramos en temas, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? En el tema de hasta dónde, bueno, si una persona tiene la creencia de que puede expresarse al respecto, pues está a su derecho. No voy a decirle que no se manifieste, porque justamente ese mismo principio que calla a una persona en cuanto a sus convicciones va a ser el mismo principio que me va a callar a mí en cuanto a mis convicciones. Entonces entendemos mejor lo que la iglesia dice cuando dice no nos mostramos ni a favor ni en contra de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque manifestarse está bien. Cada persona tiene el derecho a hacerlo. No voy a pisotear ese derecho a manifestarse. No voy a pisotear el derecho de los gobernantes a hacer leyes, porque esos mismos principios de abolir esos derechos o de pisotear esos derechos, tarde o temprano pisotearían los míos, de expresarme y de manifestarme a favor o en contra de un tema, incluso de manera masiva. ¿Tiene sentido? Ahora, mucho de este tema, por ejemplo, nos damos cuenta que a veces puede ser un poquito complicado. Por ejemplo, yo creo que el tema, hubo un estudio acerca de la legalización del matrimonio igualitario, es muy interesante en este aspecto, porque viene la pregunta. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, no sé en qué postura estén ustedes, yo no vengo aquí a poner posturas, solo cuestionamientos que nos harían pensar o profundizar cómo aplicar estas lecciones a la modernidad. Por ejemplo, en cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? Podríamos decir, hay personas a favor de que se legalice, hay personas que dicen no debería legalizarse. Ahora, esto es interesante. He llegado a conocer, bueno, no conocer en persona, pero sí a escuchar, a aprender, incluso a leer un poquito sobre lo que escriben personas, en Estados Unidos principalmente, pastores incluso de iglesias que siendo ellos mismos gay, están casados con otra persona del mismo sexo, vamos, dos varones casados, uno de ellos es el pastor de una congregación y cree en la Biblia, se considera cristiano. Y entonces es muy interesante porque en la vista de él y en la postura religiosa, de nuevo, en lo que cree, está bien el casarse, está bien, es parte de su religión el estar casado con una persona de su mismo sexo, no hay ningún problema con eso en su postura religiosa. Entonces es muy interesante porque si ahí nos metemos a postura religiosa y yo tal vez considero que el matrimonio igualitario debería ser ilegal, entonces estoy pisoteando tal vez lo que él considera que está bien en su religión y es su derecho a casarse con quien quiera. En su religión está bien hacerlo con personas del mismo sexo. Entonces, ¿es su derecho religioso o no es su derecho religioso? Casarse religiosamente con quien quiera. Sí, su religión dicta que sí, pero yo estoy diciendo que no legalmente. Entonces, ¿pisotearía sus derechos o no? Tal vez digas no, porque justamente es donde ponemos el límite de donde tu religión puede llegar y no puede avanzar. Lo que veíamos al principio, la expresión o la devoción religiosa debería tener ciertos límites. Sí, si tú lo quieres poner ahí, bueno, será tu postura. Habrá otros que dirán, no, ¿sabes qué? Yo creo que esos mismos principios que aplastan el derecho de esa persona, ese pastor gay, de casarse con su pareja, su novio, creo que esos mismos principios podrían aplastar los míos algún día, como decía José Smith, tal vez, ¿no? Y podríamos aplicar eso, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si un día los gobiernos deciden que las ceremonias de matrimonio hechas a puertas cerradas son ilegales? ¿Qué tal si de repente cualquier tipo de adoración religiosa a puertas cerradas se vuelve ilegal? ¿Qué van a hacer con nuestras ordenanzas del templo? ¿Nos vamos a seguir sellando o no? Estarían prohibidas de acuerdo a la ley. Tal vez a gente le parecerá eso ocultista o lo que sea, y por eso dicen, no quiero que, o sea, imagínate eso, que imagínate qué pasaría si legalmente de repente la gente dice, ¿sabes qué? No, reuniones a puertas cerradas religiosas no puede haber más. Eso pisotearía nuestros derechos a casarnos y a sellarnos como nosotros creemos que debemos hacerlo. Pero ¿qué tal si para ellos parece que es el límite, que la religión no podría tener cosas tan secretas o ocultas? Bueno, ocultas, ¿sabes? En su perspectiva. Sagradas en la nuestra. ¿Sabes? Entonces, justamente puede ser el debate eterno entre nosotros de decir, bueno, ¿dónde está el límite de lo que puede tu religión hacer o tú en tus creencias religiosas puedes hacer y dónde tal vez ya estamos pisoteando? Y creo que aquí va a haber entre nosotros personas de todo el rango del espectro, pero creo que es importante que cuestionemos justamente eso. Tal vez estamos más en la postura de no, es que eso puede violar derechos, ¿no? Tal vez justamente nos vamos por ahí por las cuestiones de los niños, etcétera.
Pero justo es importante estar abiertos a la conversación y a darnos cuenta, oye, tal vez podría estar mal, podría estar mal de este lado, podría estar mal de este lado, etcétera. Pero sí es importante reflexionar en esto que José Smith decía. El mismo principio que hace que esa religión no pueda ejercerse como él piensa que debería ejercerse es el mismo principio que un día pisotearía mis derechos religiosos. ¿Sabes? Y entonces es justo el debate. ¿Dónde entonces, como miembros de una iglesia que busca guardar sus derechos, hasta dónde entonces vamos a dar los derechos para que otra religión actúe, o en este caso, por ejemplo, se case como su religión lo dicte? Como, ¿sabes? No lo sé, ahí es ya la parte donde cada quien deberá ir investigando, pero la enseñanza que quiero dejar aquí con José Smith es que siempre pienses que lo que estés dispuesto a hacerle a otra religión o estés dispuesto a que se le haga a otra religión, tarde o temprano es el mismo principio que va a aplicar para nuestra religión. Eso es lo que decía José Smith. Por eso estoy dispuesto a morir y a luchar por la religión del presbiteriano, del católico, porque algún día, si no defiendo esos derechos, esa misma principio va a llegar a tocar a mi puerta. Y va a venir a abolir mis derechos. Va a venir a destruir o pisotear mis derechos. Muy bien. Si avanzamos un poquito, en el versículo 11 vemos un poquito qué pasa cuando se pisotean nuestros derechos y qué hay de nuestra creencia al respecto en cuanto a las defensas que podemos armar al respecto. Creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio, dice el versículo 11. Cuando fuere atropello personal o se difama o son violados sus derechos de propiedad, donde existan leyes que protejan tales cosas. Entonces, tres cosas. Si hay una injusticia, si hay injusticia y agravio, hay injusticia o agravio en tres sentidos. Uno, en que se se difama o se violan los derechos de propiedad. Cuando se sufre atropello personal es el primero. Cuando se difama o violenta es el segundo, cuando se difama, y tercero, cuando se violan los derechos de propiedad. Si hay leyes que regulan estas cosas, dice él, la persona debe buscar la ayuda legal para pasar estas cosas. Cuando alguien se difama, cuando se te atropella, no con coche, ¿verdad? Sino un atropello diferente, y cuando son violados los derechos sobre propiedad. Las leyes deberían estar ahí para protegerte, y si están, ve y busca la atención legal. Dice, pero creemos que todo hombre queda justificado si se defiende a sí mismo, a sus amigos y propiedad, y al gobierno de los ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en tiempos de emergencia, cuando es imposible apelar inmediatamente a la ley y obtener amparo. Entonces, qué interesante es cuando aquí dice esta sección que cuando es imposible recurrir a la ley en el momento es una emergencia y no se puede obtener amparo, y está viendo cosas que están siendo injustas en cuanto a difamación, en cuanto a atropellamiento personal o en cuanto a violentar derechos sobre la propiedad. Dice, si es una emergencia, creemos que todo hombre queda justificado para defenderse a sí mismo y a sus amigos y a su propiedad, incluso a su gobierno. Entonces esa es más o menos la postura. Creo que también habrá cada quien que tenga tal vez su postura de cómo se aplica esta escritura a nuestras vidas. Yo lo que considero que es importante tomar en cuenta que definitivamente siempre deberíamos trabajar por defender nuestra seguridad, nuestra integridad, la de nuestros seres queridos. Y si aplicamos lo de José Smith en cuanto a libertad religiosa y derechos a este punto, creo que también deberíamos estar igual de convencidos de ayudar a otros en sus causas para buscar su bienestar, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos. Entonces eso sí puedo decir que es muy importante tomar en cuenta, porque si la seguridad, la salud, la integridad de algunas personas está siendo pisoteada, si aplicamos lo que José Smith nos enseñó, algún día esos mismos principios van a tocar nuestra puerta, van a tocar a nuestra salud, nuestra integridad y nuestros seres queridos. Entonces, aplicando lo que José Smith nos enseñó, si no aprendemos a trabajar juntos como pueblo para cuidarnos a nosotros mismos, nuestros derechos, por más que tal vez yo no esté de acuerdo con el principio o las creencias de un católico o las creencias de un presbiteriano, no necesito estar de acuerdo para ayudarlos. Lo que estoy de acuerdo es que tiene derecho de creer lo que él quiera y vivir de acuerdo a esas creencias mientras no interrumpa la vida de otros. Entonces,
Si no aprendemos a vernos como iguales, si no aprendemos a voltear a los lados, como decía José Smith, y apoyarnos juntos, algún día los derechos pisoteados serán los tuyos. Entonces creo que es súper importante que aprendamos a vernos como iguales en esta lucha por la igualdad, esta lucha por el buen trato hacia todas nuestras creencias, hacia todas nuestras denominaciones, hacia todo ser humano. Y es lo mismo, creo yo, en cuestiones de la integridad física y en la cuestión de salud. Ahora, si nosotros terminamos este versículo, esto está súper interesante y también polémico a la vez. El versículo 12, y lo voy a leer completo. El versículo 12 dice: creemos que es justo predicar el evangelio a las naciones de la tierra y amonestar a los justos a salvarse de la corrupción del mundo. Y un pequeño pero que es muy grande. Pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de los esclavos, ni predicarles el evangelio, ni bautizarlos contra la voluntad y deseo de sus amos, ni mezclarse con sus cosas, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los hombres. Creemos que tal intervención es ilícita e injusta, y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de los seres humanos. Es muy interesante esta postura. Y creo que cada quien podrá tener su posición y su visión al respecto. ¿Por qué? Claro que la manera más simple de verlo es decir, bueno, si las leyes permiten la esclavitud, nosotros creemos en sostener a las leyes, a los gobernantes, etc. Y dices, bueno, pues sostenemos a las leyes. Sin embargo, la Iglesia ya dijo que no se mostraba a favor de posturas legislativas en cuanto al aborto, ni también manifestaciones públicas. El hecho de sostener la ley no quiere decir que necesariamente tengas que estar de acuerdo con la ley. Y ahora, no estoy diciendo que te saltes las leyes. No, por favor, no se me malentienda. Hay leyes que tal vez no están tan bien formuladas. Por ejemplo, en cuestiones del aborto, ¿no? Una cuestión en la que yo estoy a favor de ciertas manifestaciones es, no sé, pues sí, hace apenas unos 4 o 5 meses que me metí a ver el Código Penal de Guanajuato y me parece que es de Querétaro, pero Guanajuato sí estoy seguro. Guanajuato y Querétaro, según yo Querétaro. Los códigos penales de estos dos estados dicen que si una mujer es diagnosticada por el doctor diciendo que su vida corre peligro si sigue con su embarazo, el Código Penal dice que si esa mujer comete un aborto, aún sabiendo que podría morir si sigue con el embarazo, eso puede llevarla a la cárcel. O sea, es ilegal que tú, como mujer, sabiendo que tu vida corre peligro, abortes. Ahora, repito, eso lo leí hace unos meses, no sé si ya habrá cambiado. Pero, por ejemplo, el hecho de que, se sostiene la ley no significa que tal vez voy a estar yo rompiendo la ley, pero hay ciertas cosas que tal vez no estoy de acuerdo con la ley, ¿vale? Entonces tienes que encontrar ese punto medio, tampoco volverte una persona que solo quiere saltarte las leyes. Pero ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Una postura en cuanto a la esclavitud podría ser, ¿sabes qué? No estoy a favor, pero si los gobiernos lo permiten, adelante, ¿no? Es el derecho del gobierno. Pero por otro lado podría estar la postura, oye, yo sé que es ilegal, pero eso no es justo. Y ahí viene la parte que es muy interesante. Recuerdo una clase en la prepa donde la maestra de ciencias sociales nos decía, uno de los grandes golpes en la vida es darte cuenta que no todo lo que es legal es justo. Que sea legal no significa que sea justo. Eso es muy fuerte en la vida. Eso es muy fuerte en la vida cuando de repente te topas con cuestiones legales y te das cuenta, oye, pero eso es injusto. Sí, es injusto, pero es legal. Y eso es muy fuerte, Todavía como especie humana y como países tenemos que trabajar mucho en nuestras leyes para que las leyes sean lo más justos posibles. Pero bueno, alguien podría decir, ¿sabes qué? Sí, será muy la ley que pueda haber gente esclavizada, pero no es justo. Y entonces, ¿en qué posición estamos nosotros en cuanto a...? Porque algunos podrían decir, no, no, yo creo que deberíamos luchar y manifestarnos por aquello que es justo, aunque no sea legal todavía. Pero sí tiene sentido. Hay muchísimas cosas en cuestión al respecto, porque justamente es eso. La sección en Doctrina y Convenios 134 dice, no creemos que sea bueno o no creemos que sea propio mezclarnos en los asuntos o en las cosas de los esclavos, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida. Entonces, fíjate, la iglesia, o en este momento la revelación, la sección dice, no creemos que está bien intervenir para que la gente sienta que está mal su vida, ¿no? Como esclavo, o sea, que no vaya a quedar descontento porque es esclavo. No hay que intervenir para que no se sienta mal de que es esclavo. Entonces dices, no lo sé. Tal vez algunos podrían decir, no lo sé, todo lo contrario. Yo creo que
a las personas que están en una situación de injusticia, más hay que decirles que están en una situación de injusticia para juntos trabajar y que no vivan en injusticia. Y justo por esto este versículo es algo polémico, porque todos estaremos en un aspecto diferente. Tal vez tú digas, no, sí, será injusto, pero es legal, yo no me voy a meter con... Ok, tal vez es tu postura, no me voy a manifestar en contra de cosas legales ahorita. No me voy a manifestar en contra de leyes. Ok, está bien, es tu postura, debes de tener tu postura y está súper bien. Habrá otras personas que no, que digan, no me importa cuán legal es. Si es injusto, debemos levantar la voz en contra de ello. Y no me importa que cause problemas ahí. Es injusto lo que está pasando. Y claro, aquí los problemas no son problemitas. Aquí los problemas dicen, podría atentar contra es peligrosa, dice. Si hacemos esto, es peligrosa. La intervención es ilícita e injusta. Y algunos dirán, ¿cómo que luchar contra la injusticia es injusto? ¿Es injusto luchar contra la injusticia? Pero aquí la sección dice, intervenir para que él sienta que su vida está mal como esclavo y que debería ser libre, es una intervención injusta. ¡Wow, qué brutal! Eso es lo que dice aquí la sección. Y por eso te digo, cada quien va a estar en un espectro de esto. Algunos dirán, no, yo no creo esto. Justo cuando hay injusticias, lo justo es levantar la voz, no quedarte callado. Habrá quienes digan, no, porque es legal. Cada quien estará en su espectro de este debate. Pero lo interesante es esto, ¿en dónde estamos? Porque fíjate que esto es interesante. Si tú te vas a Doctrina y Convenios, y ya lo habíamos hablado cuando leímos eso, Doctrina y Convenios 101.79 dice, por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Esta sí es una revelación. Lo que estamos leyendo ahorita es una declaración de creencia. Doctrina y Convenios 101 sí es una revelación y dice, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Entonces, el Señor ya se había expresado al respecto. No es justo que un hombre sea esclavo de otro. Sin embargo, aquí en nuestra declaración de creencia decimos, no creemos que sea justo meternos en ese asunto. Bueno, cada quien. Pero ¿qué quiero mencionar aquí que es muy interesante? Para mí he aprendido, un sistema de ver las cosas como que me gusta muchísimo, es la división entre verdades, en tres verdades. Y yo podría decir en tres modos de operación de las personas, yo podría decir. Pero bueno, esto lo estoy sacando de este científico que, se me olvida, Neil Grandson, o se me complica su apellido. Es un científico de piel morena, bastante bueno en cuestiones astronómicas. Entonces él dice que hay tres verdades. Él dice, están las verdades científicas, que son las que se pueden comprobar una y otra vez, son universales y todos debemos creerlas porque son verdades comprobables, como que el vaso está aquí, esa es una verdad que tú puedes ver, yo puedo comprobar, o es una ilusión, quién sabe. No, bueno, en verdades científicas, él dice verdades políticas y verdades personales. Esas son tres verdades que dice que existen, ¿no? La verdad científica es aquella que se puede comprobar y está determinada, o sea, no puedes hacerle nada, así es la verdad, ¿no? La segunda es una verdad política, dependerá de dónde estés y con quiénes estés lo que sea correcto. Por ejemplo, y esto no es hipocresía, fíjense, porque a veces podríamos decir, oye, si cambias algunas cosas cuando estás en público o en privado es hipocresía. No necesariamente. Mira, tú comentas cosas con tu mamá o con tu papá o con tu hermano que no comentarías en un discurso en la iglesia abiertamente. Cosas tal vez personales. Eso no significa que seas hipócrita, significa que tienes privacidad. Significa que es diferente el actuar en círculos cerrados y de más confianza y círculos públicos, donde tal vez no vas a expresarte, tal vez todo lo que piensas sobre cierto tema, porque son muy tus posturas y las quieres considerar personales, y está bien. Entonces, las verdades políticas o los asuntos de operación política tienen que ver con lo que políticamente es correcto, ¿sabes? ¿Qué es lo políticamente correcto en nuestra sociedad? ¿Sabes? Hay cosas que en mi sociedad, por ejemplo, las palabras. Hay palabras que en mi sociedad van a ser groseras, pero en tu sociedad no. Me encanta cuando mi hermano que vino de Brasil, en Brasil ocupan palabras normalmente que aquí en México sería como, wow, ¿por qué dijiste eso? Esto es una grosería, ¿sabes? Entonces esas son las verdades políticas. La palabra no es mala en sí misma, sino dependiendo de dónde la dices y la cultura que la percibe de cierta manera. Entonces esa es una verdad política, depende de dónde estés. Una palabra aquí en México podría estar súper bien y en Colombia no. Una palabra en Brasil podría estar súper bien y en México no. Es una verdad política, depende de dónde estés y de los humanos de los cuales estés rodeado. Y una verdad personal es una verdad que tú atesoras personalmente, que no necesariamente tienes que comprobar y que no depende de dónde estés. Es una verdad que llevas contigo, ¿vale? Entonces esas son las tres verdades que él habla y a mí me llama mucho la atención porque justamente aquí es donde nos damos cuenta de las distinciones que a veces tenemos que operar como personas. Si nosotros pensamos en esta sección, en el versículo que estamos leyendo donde dice, ¿sabes qué? Intervenir, meterte en un asunto de esclavos para que el esclavo se sienta mal por ser esclavo es injusto.
Algunos dirían, no, está mal el creer que decirle a alguien que su vida no está siendo justa para que busque justicia, o sea, eso es lo que deberías hacer. Posturas. Pero entonces viene esta parte. Nosotros como iglesia en este punto, ¿cuándo se reveló Perdón, ya me entró la duda. ¿Cuándo se reveló Doctrina y Convenios 101? En el 33, ya me acordé, Doctrina y Convenios, sí, en el 33. Entonces, en el año 33, el Señor ya había dicho, es injusto que un hombre sea esclavo de otro. Sin embargo, en el año 35, 2 años después, nosotros dijimos, creemos que hacerle sentir al esclavo que está mal ser esclavo es injusto, no deberíamos hacer esas cosas, no hay que intervenir en eso. Y entonces justamente es eso, ¿ves las diferencias de las verdades? Nosotros podemos saber en nuestras verdades personales que Dios nos ha revelado que la esclavitud está mal. Sin embargo, en la verdad política, en el cómo operamos públicamente debido a las situaciones en las que estamos, pues, sabes, tal vez nos vamos a declarar que es injusto decirle a alguien que la esclavitud está mal. Pero tú crees que la esclavitud está mal. Sí, pero no creo que sea justo decírselo a esa persona. Wow, ¿te das cuenta? Y no necesariamente hablamos de hipocresía. A algunos tal vez les parecerá, adelante, es tu postura. Pero también algunos podremos entender, wow, es que hay una verdad personal y hay una verdad política. Tal vez tú cuando viajas a otro país tienes que aprender a dejar de decir ciertas palabras. Por ejemplo, es que sabes, el problema cultural conmigo es que tengo un público muy amplio. Pero, por ejemplo, en España, Jazz, que es la que hizo la canción de las canciones que luego pongo al final de los videos, que vayan a escuchar su música. Jazz, por ejemplo, el otro día estaba hablando con ella es de España y ella vino a México a hacer su misión. Y yo le pregunté por una palabra que se ocupa para definir las pompas, que es un poco ofensiva en algunos países. Aquí en México no la ocupas regularmente como en ciertos aspectos formales, ¿no? O en la iglesia, mucho menos, que es la palabra CULO, ¿no? Esa palabra que se ocupa para referirse a la parte trasera, a las pompas de alguien, en España es muy común. Entonces ella me dijo, yo me di cuenta que tenía que cuidarme porque dije, ay, me golpeé el CULO. Y entonces la gente se le quedaba viendo como, ¿por qué dijiste eso, misionera? Y ya como, ¿qué dije? Y en España es normal decirlo. Entonces, qué interesante, por más que para ella en su vida dice, pues esa palabra no está mal, su verdad tal vez personal, podríamos decir, a la hora de trasladarse a otro lado, tiene que aprender sobre verdades políticas, que cierta palabra no puede usarla igual que la usaba en su país, porque la gente va a ofenderse por esa palabra o va a tomarlo tal vez a mal. Y en tu país está súper bien, pero ahí es donde nos damos cuenta. Tal vez no necesariamente es hipocresía, tal vez es entender diferencias entre verdades absolutas o verdades científicas, verdades políticas y verdades personales. Y repito, esto lo dice este científico, pero me gusta mucho porque puedo aprender mucho de la vida con ello. Porque yo tengo verdades personales, que sé que tal vez a nivel político serán más complicadas. Así como la iglesia tal vez lo encontraba ahorita, la iglesia ya tenía una creencia, bueno, o al menos Dios ya nos había revelado que la esclavitud no era justa, que no estaba bien, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Sin embargo, a nivel político hubo la parte de decir, ¿sabes qué? No creemos que debamos decirle a un esclavo que está mal la esclavitud, por más que lo creamos, pero no creemos que está bien decirle porque eso va a causar problemas. Repito, algunos podremos creer que eso es hipocresía, pero algunos diríamos, es que es la manera en la que muchas veces opera la vida. Son relaciones públicas y cuando aprendes a entender las relaciones públicas es súper delicado el asunto. No puedes tocar los temas de la misma manera que los tomas en casa, de la misma manera tal vez que los hables tan públicamente y abierto, porque puedes causar ciertos problemas. Por más que tú creas algo con firmeza, esa creencia puede causar problemas y tal vez por eso te retienes de hablar de esa creencia. Ahora, ¿dónde pintas el límite entre causar problemas y tener valentía en declarar la verdad? Otro límite que es súper interesante de abarcar y que cada quien debería tenerlo, pero hay que ser prudentes porque muchas veces la verdad puede hacer más daño que bien. Y no solo en el sentido de que la verdad hiere al inicuo, ¿no? Como a veces nos duele la verdad. A veces puede hacer más daño que bien. Cuando causes problemas, no lo sé, tal vez puede ser un daño en una perspectiva muy limitada, porque si cuando la abres a una perspectiva es ok, valió la pena este daño con tal de que ya tengamos igualdad y la gente sea libre y no esclavo. ¿Sabes? Tendrás tu postura, cada quien tendrá la suya, pero creo que en muchas ocasiones tenemos que tener esta reflexión clara. A veces la verdad, o al menos la lección que a mí me deja pensar en esto que sostuvimos como creencia y que hoy está canonizado como creencia, la verdad es importante declararla con valentía, pero también hay que tener cuidado de que aquellas verdades científicas o incluso personales puedan alterar el orden público o a una persona, ¿sabes?
Y eso hay que tener cuidado, porque hay veces que incluso la verdad podría hacer más daño a una persona, tal vez a nivel psicológico, ¿sabes? Y es ahí donde empiezas a cuestionarte, ok, ¿en qué momento? No, el chiste no es dejar de decir la verdad, es decir, ¿en qué momento y cómo decirla? Eso es algo que me enseñaba mucho mi mamá. No es el qué digas, es el cómo lo digas. Entonces creo que eso es muy importante de meditar y aprender a medida que nosotros interactuamos con una sociedad que no necesariamente coincide con nuestras creencias, con otras personas que creerán cosas opuestas a nosotros y otras personas que ni siquiera creerán nada, ¿sabes? Pero estos son principios muy importantes a reflexionar en nuestro actuar y cómo actuar a nivel personal y privado, a nivel público y abierto, ¿sabes? Y repito, no necesariamente que sea hipocresía, ¿sabes? Sí, te trato de poner algunos ejemplos, pero sí, las palabras ya lo puse, creo que eso es un ejemplo muy importante. Si tú viajas a otro país, vas a tener que cambiar un poquito tu lengua, a pesar de que no sea así como hablas tú, tal vez simplemente la palabra ya es mala y ya está. Te adaptas por cuestiones sociales o políticas. En fin, muy interesante el tema. Solo quiero terminar con una pequeña reflexión acerca de todo esto, y es Doctrina y Convenios. Bueno, no de todo esto, de hecho cambiando el tema, porque Doctrina y Convenios 133, ya dije al principio, tenía varias cosas en cuestión de revelaciones, de cosas que van a pasar, de cosas que tenemos que prepararnos para la segunda venida, y la verdad, yo dije, bueno, pues esto siento que es temas con los que estamos familiarizados, no creo que haya necesidad yo de explorar más a fondo, porque regularmente explora a fondo, ¿sabes? Cuando vas leyendo y de repente dices, uy, aquí hay algo interesante, y el espíritu te dice, ey, para ahí en esa escritura y léela otra vez, no sé si les ha pasado. Bueno, en esta ocasión hubo un momento en el que pasó eso. A veces me pasa con varias escrituras en una sección, a veces solo con una. Y está bien, es parte del proceso de aprendizaje si no recibes tantas impresiones espirituales en una sección o en un capítulo de las escrituras. Pero hay una escritura que llamó mucho mi atención y es el versículo 53 de la sección 33. 133, ¿no? 133, 53. En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. Y por supuesto esto se aplica a todos los días del presente y todos los días del futuro, ¿cierto? Aquí quiero hacer me gusta reflexionar en esto. A ver, regularmente cuando leemos en todas las aflicciones de ellos, él fue afligido, pensamos en Getsemaní, ¿no? Pensamos en el aspecto en el que él sufrió nuestros dolores. O por nuestros dolores. Y a veces el por lo entendemos como un intercambio, y está bien, no vayas a creer que no creo eso. Sí, definitivamente. Solo quiero dar otra postura en la que podría apreciarse otras cosas, perdón. Si nosotros pensamos tal vez, él sufrió por nuestros pecados, tal vez, a ver, déjame ver si aquí hay moneditas. Vamos a ver. Monedas. Si nosotros decimos sufrió por nuestros pecados, muchas veces entendemos que él dio un pago por algo, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de sentimientos, a veces hablamos de que algo causó ese sentimiento y usamos la palabra por, ¿vale? Y aquí es la otra postura que quiero mostrar. Cuando decimos sufrió por nuestros pecados, pensamos en que pagó por ellos. Sin embargo, tú puedes sufrir aunque no pagues por algo. A veces sufres solo por ver algo. ¿Nunca te ha tocado leer una noticia triste y sentir un hoyo en el corazón diciendo qué fuerte? O que alguien te cuente su historia y se te haga un hoyo en el corazón y digas qué fuerte. O que a tu hijo o a tu mamá o a alguien les pase algo y digas qué fuerte y se te haga un agujero en el corazón así que digas ouch. Y no estás pagando por eso, ¿cierto? Si a tu hijo le diagnostican cáncer, tú no puedes pagar ese cáncer. O sea, bueno, pagas los tratamientos, pero tú no puedes absorber el cáncer. Tú no puedes pagar por el cáncer como en la expiación, ¿no? Y aquí me hace pensar en esto, que tal vez el sufrimiento de Cristo por nosotros no fue simplemente en el pago, sino también en contemplar el dolor de nosotros. ¿Tiene sentido? Un padre tal vez pueda sufrir porque, ay, mi hijo sale muy caro, pero más sufre un padre. Los padres tal vez se identificaron. Pero tal vez sufre un padre también por ver que su hijo sufre. No porque tenga que estar pagando algo, él como papá, sino porque ve al hijo sufrir. Y eso da otra perspectiva de la expiación. La expiación no solo fue pagar por nuestros pecados, sufrir porque se tenían que pagar y él tuvo que pagar y ese precio dolió al sufrirlo él, sino también porque él vio ese dolor.
En una ocasión en el FSY, yo siendo mi primer FSY, PFJ, CEMEX, hoy como le llamen, esta conferencia de juventud, mi primer conferencia de juventud así de quedarme una semana. Al final, la última noche, recuerdo que el consejero nos dijo algo que se ha quedado en mi memoria para siempre. Él dijo, yo puedo ver a Jesucristo en Getsemaní, diciendo, Padre, no quiero hacerlo. Esa copa es muy amarga y no quiero tomármela. Y el consejero dijo, ¿y sabes qué? Me imagino que en ese momento ve a Roberto, ve a Braulio, ve a Carlos y los ve en sus vidas. Y los ve en momentos que sabe que van a necesitar esa expiación. El consejero nos dijo, y en ese momento Jesucristo los vio a ustedes, en esos momentos de la vida donde lo necesitarían. Donde no tendrían a nadie más y lo necesitarían a Él y su poder. Y entonces dijo, mas Padre, hágase tu voluntad. Y esa enseñanza ha quedado conmigo, me impactó muchísimo, solo la he escuchado una vez y ha quedado conmigo toda la vida. Para decir, tal vez el dolor que Jesucristo sufrió en Getsemaní no fue solo por pagar, porque tenía que sufrir el pago del dolor. Porque aunque vamos a ver, Jesucristo pagó por tus pecados, sin embargo, tus pecados y los míos todavía nos duelen de vez en cuando, ¿sabes? Cuando tú pasas por un periodo de sufrimiento y dolor, porque estás lejos de Dios. Y entonces es interesante pensar que Jesucristo no solo padeció y sangró por cada poro, por pagar los pecados, sino por ver el dolor que nuestros pecados iban a causarnos. La soledad que íbamos a sentir. Y que en ocasiones la expiación definitivamente puede sanar y curar, pero no siempre es inmediato. Hay un tiempo de dolor, hay un tiempo de soledad, hay un tiempo, y es normal. No significa que Dios no te perdone, significa que estás en el proceso. Pero también vio esos momentos de dolor. Y tal vez, no sé, tal vez le dolieron igual que el pago. Tal vez igual le dolió verte a ti o a mí sufriendo o alejados de Dios. En todas las aflicciones de ellos, Él fue afligido. En tus aflicciones Él fue afligido. Aquí no dice por tus aflicciones, aquí no dice por tus dolores, aquí no dice por tus pecados. Dice, en todas tus aflicciones, Él es afligido. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ver triste a alguien que ama. Porque a nadie nos gusta ver que alguien que amamos llora. Y Él te ama. Así que en todas tus aflicciones, Él es afligido también. Me encanta ver la expiación de esta manera, no solo pensando en un pago para poder redimirnos, sino también pensando en, es que lo estoy viendo. Es que duele que Braulio tenga que pasar por esto. Es que duele que Carmen tenga que pasar por esta situación. Recientemente escuchaba a un padre decir que cuando sostuvo a su hija en sus brazos en el hospital, con el 85% de probabilidades de morir, y sentía que no podía hacer nada para salvarla. Y entonces tal vez entendemos que justo yo no soy padre, pero entiendo un poquito más que entonces esos ojos de un padre, así como yo puedo sentirlo por personas que amo, simplemente se nos quiebra el corazón cuando vemos el dolor en los seres que queremos. Y repito, cuando tú pasas por dolores, parte de que Él ya pagó para que tú puedas salir mejor parado de todo esto. En todas tus aflicciones, Él es afligido. A Él le duele que te duela. Y es fascinante que la expiación le permite entender ese dolor y estar ahí para entenderte. A veces lo que más necesitamos es alguien que nos entienda. Y Él está ahí para nosotros. Quiero decirles que la expiación es algo maravilloso, es un tema del que siempre podemos seguir aprendiendo y siempre podemos seguirnos fascinando. Cuando estés en un momento de aflicción, tal vez sea por cuestiones de errores personales, tal vez sea simplemente por la situación. Quiero que sepas que Él ha pagado el precio por esos errores. Y cuando no sean errores y sean situaciones, quiero que sepas que Él sufre contigo. En tus aflicciones, Él es afligido. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos la siguiente semana. Él es el
que nació siendo rey. Él es que enseñó a seguir.